Muy bien. Bueno, estamos hablando en esta serie del libro de Levíticos y hoy tenemos nuestro video número 179 de este canal de comentarios y hoy vamos a hablar de la dieta que Dios le puso a los hebreos según el libro de Levíticos capítulo 11. Te invito para que abras tu Biblia y podamos hablar un poco acerca de estos mandamientos y ordenanzas que Dios le da al pueblo, en los cuales pues encontramos algunas áreas de salud, algunas áreas de higiene y también algunos propósitos anti-idolátricos, ¿no? Con esto de las alimentaciones. Entonces me gustaría que vayamos desglosando poco a poco este capítulo, que no es común hablar de él, mucho menos predicarlo. Me tocó estar en un culto de jóvenes en iglesia número 63 y hablaba yo de este tema acerca de lo que implica, dándole una aplicación actual en nuestros jóvenes, lo que pudiera representar el evitar ese tipo de alimentos, tanto en el contexto hebreo como en el actual, ¿no? Bueno, entonces empecemos con esto, ¿no? Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles. Aquí vemos algo que cuando Dios le habla a los dos, Moisés pues representa como el rey o el gobernador, la ley, y Aarón el área religiosa, ¿no? Él es el sumo sacerdote y él nos lo hace ver para que miremos todo lo importante que es que estas dos áreas tan vitales de la sociedad puedan caminar de la mano, ¿no? O sea, lo legal y lo religioso. Entonces, es de suma importancia que Dios le dice que le hable a ellos, a los hijos de Israel, y diles, estos son los animales que vas a comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces, va a haber unas restricciones al pueblo por muchas razones que les comentaba, por la comunión que ellos no debían de tener con otros pueblos, porque por la idolatría que ellos manejaban, por diversas razones, ¿no? Entonces, algo que nosotros podemos ver de primera mano es que no porque Dios lo haya creado, está permitido hacerlo, está permitido comerlo. Para ellos, para los hebreos, Dios había hecho todos los animales. Desde el principio Él les había enseñado por medio de Moisés que Él era el creador, pero Él como creador entonces también los restringe. Y eso es lo que a veces el ser humano no puede entender, que Dios nos restrinja de cosas. Pero pues Dios tiene sus propósitos perfectos, algunos no los vamos a entender, pero en el pasar del tiempo, de los años de nuestro caminar, entenderemos por qué Dios nos restringe de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay productos naturales como por ejemplo la marihuana, que dice, no, pues es que Dios la hizo, sí, pero no la hizo para que te la fumes. O cosas que le damos ese tinte de que pueda generar en nosotros alguna causa de fuerza o de vigor y eso. Entonces, y si es nocivo para la salud, pues entonces no lo debemos de hacer, ¿no? Entonces los hebreos, ellos tenían una división en los animales en 4 partes. Ellos, el total eran los terrestres, los animales acuáticos y los del aire y los enjambres, ¿no? Entonces Dios va a abarcar todas estas criaturas para que ellos se puedan restringir de cosas. Miren, ¿por qué no podían comer de todos los animales? Bueno, porque eso los apartaba de los demás pueblos, que ellos estaban acostumbrados a comer esos animales. Entonces, al Dios, al decirle a los hebreos, ustedes no, es que entonces los hebreos no podían ir a los banquetes, no podían ir a las fiestas, no podían sentirse a gusto desobedeciendo a Dios. Entonces, y también los otros pueblos paganos pues nos iban a restringir por ellos. Entonces había una separación automática. Entonces cuando Dios dice que va a separar a su pueblo, no es que no vaya a haber otras naciones, sino que los va a santificar, o sea, los va a hacer que iban diferentes. Y en nuestro tiempo es aplicado, por ejemplo, a la cristiandad, es que nosotros tenemos prohibidos cosas que no debemos de hacer, aunque ahorita ya haya un relajamiento en el cristianismo. Por ejemplo, la música del mundo, nosotros no debemos de compartirla porque realmente es música del mundo, no es música que Dios tiene para que su gloria sea
predicada o un mensaje de calidad con respecto a la salvación. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues nos separa, aunque la gente diga, no, pues es que no tiene nada de malo. Bueno, es la opinión de cada quien, pero lo que Dios hace desde un principio es separar lo que Él quiere para que le agrade y se esfuerce en una vida diferente, y quien no quiere nada con Dios. Entonces Él les dice, no quiero que coman tales animales, no tanto porque les hagan daño o no, sino porque no quiero que compartan con pueblos que no quieren nada que ver conmigo. Entonces, ¿por qué evitamos que nuestros jóvenes vayan a fiestas donde realmente no va a haber un contenido de Dios? Bueno, porque no los va a edificar en nada, porque realmente no los va a ayudar. O porque no se van a los antros o no deben de irse a los antros, porque tienen que entender que hay una separación y hay una restricción de la vida antigua o de la vida que no le agrada a Dios con la vida actual. Entonces, no debiera ningún cristiano ir beber una cerveza o estar haciendo cosas que no le agradan a Dios y sentirse bien. Siempre debe de haber algo que te redarguye, que es el Espíritu Santo, de que lo estás haciendo incorrectamente, aunque la mayoría lo haga. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en este tiempo? Nos sacó de este mundo, no, aquí vivimos, pero nos santifica, es decir, nos separa para una vida diferente. Y la iglesia vive queriendo no verse diferente a los demás. Y es algo que es totalmente antibíblico. El cristiano debe de verse diferente. Miren, por ejemplo, con esta práctica de decir, no quiero que coman lo mismo que ellos, también evitaría que los matrimonios paganos no se dieran de creyentes con paganos, porque imagínense cómo se iba a sentir una mujer o un hombre que en su casa comieran algo que Dios les había prohibido. Entonces no podían compartir los alimentos, no iba a haber paz. Entonces todo esto Dios lo hace con esa sabiduría sublime, perfecta, por encima de cualquier humano. ¿Para qué? Para que ellos sepan que más adelante, a lo mejor en ese momento no lo entendían. O sea, ¿qué tiene de malo que me coma unos camarones? ¿Qué tiene de malo que me coma, no sé, un pájaro? A lo mejor no lo entendían, pero en la obediencia, en el proceso, ellos iban a dar cuenta realmente de lo que Dios estaba buscando en ellos, cuál era la intención. De repente nosotros como cristianos en este tiempo no entendemos muchas cosas, pero ¿por qué no lo puedo hacer? O sea, por ejemplo, el sexo con diferentes personas. ¿Por qué no? Si la sociedad lo predica como algo libre. Porque vas a evitar enfermedades, porque vas a evitar muchas cosas que no te convienen. Vas a diluir lo que es realmente la fidelidad y la relación de pareja. O sea, ¿por qué cuidar de algunos alimentos? Bueno, porque también al rato andamos diabéticos, andamos con el azúcar al tope, obesidad, etcétera. Entonces, cuando nos restringimos de cosas, lo tenemos que ver en un futuro como un bien, y era lo que el pueblo necesitaba saber, aunque no lo entiendan de primera mano. ¿Por qué los cristianos no pueden tomar o no deben de tomar? Bueno, porque nos va a evitar muchas cosas, muchas enfermedades, accidentes, que se rompan matrimonios, malos ejemplos, ir a la cárcel, dañar nuestro cuerpo. No lo vemos de momento nuestra carne y nuestra mente nos dice, no, pues es que todo el mundo lo hace. Sí, pero Dios nos está restringiendo de algo que va a salir en nuestro provecho, ¿no? Entonces empiezan aquí a hablar un relato acerca de algunos animales. Pues diré algunas cosas que siento, que pienso. Dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. O sea, el que tenía sus patas, sus cascos divididos en dos segmentos, decían los antiguos que porque su caminar era más limpio, ¿no? Porque regularmente eran herbívoros, o sea, le han buscado muchas cosas. Y los que rumían, o sea, los que mastican las cosas, porque han encontrado que el que mastica más el alimento, el que lo puede digerir mejor, puede aprovechar más los nutrientes. Entonces, por lo tanto, un animal que lo hace es un animal más sano, más limpio, más puro. De hecho, han encontrado que animales que rumen, ellos ya pueden comer hasta cosas envenenadas, y al masticarlas y masticarlas y masticarlas, les quitan ese efecto mortífero. O sea, qué cosa impresionante, pero pues sabemos que esto para Dios pues es lo más básico, ¿no? Entonces dice de algunos que rumen o que no cumplen con una de estas especificaciones, no las deben de comer. Y por ahí nos habla del camello, el conejo, la liebre, que algunos de estos animales realmente no están traducidos en los que nosotros conocemos de una manera literal o real. Porque, por ejemplo, los conejos pues no son animales comunes de aquel lugar, ¿no?
Entonces debemos entenderlo mucho en el contexto de los hebreos y de la antigüedad, ¿no? Los cerdos también, dice que de la carne de ellos no podían comer ni aún tocar sus cuerpos muertos, ¿no? Entonces entendamos que si el animal no tenía las dos especificaciones, pues no podían ser comidos. Aunque había infinidad de animales terrestres, no estaban a disposición de ellos. Ellos vivían limitados, no solamente porque Dios los haya creado. Muchos de estos animales prohibidos eran venerados también por los cananeos, por los antiguos, por los egipcios, y ellos los usaban en sus celebraciones paganas, y también era una forma de Dios decirle: ustedes no pueden ser parte de los ritos de ellos. También los animales que viven en el agua, también había especificaciones en ellos. Los que tenían aletas y escamas, estos se podían comer, ¿no? Entonces, dentro de ese inmenso mar, ancho mundo de las aguas, también estaban limitados, no se podían comer lo que ellos quisieran, porque el ser humano no puede actuar con una soberanía, una autonomía. Dios es el creador, y ellos como criaturas pues debían de limitarse a lo que Dios les permitiera hacer. Miren, dice aquí, quiero leer esto: pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis por abominación. O sea, estaba impedido para ellos, era malo para ellos, porque Dios les estaba diciendo que no, y ni aún podían tocar sus cuerpos muertos para no contagiarse de alguna enfermedad, de alguna infección, ¿no? Entonces, todo esto, hermanos, porque también ellos, la medicina no estaba tan avanzada, entonces Dios los estaba cuidando, los estaba previniendo para que ellos no batallaran. Imagínense, es como si ahorita nosotros nos guardamos de cosas que Dios nos diga, y después descubren que no nos dio cáncer por esa obediencia a Dios que nosotros tuvimos en algún alimento, etcétera. Diríamos: ya lo entendimos, gloria a Dios por las restricciones. Es lo que le iba a pasar a los hebreos, ¿no? Entonces, hay algo que les quiero decir. Miren, Dios no necesita darnos muchas explicaciones para sus decisiones como algunos quieren, ya que el pacto de Dios sobre los seres humanos es de Él hacia nosotros, no de nosotros hacia Él. Y además que era un pacto que estaba totalmente cimentado en la obediencia de los hebreos. Es como cuando uno le dice a su hijo: quiero que hagas esto. No, pero yo ¿por qué lo voy a hacer? Y porque necesito que lo hagas. Y a veces el papá no da muchas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, que salgan muy noche los chamacos, están chicos, y que anden en la calle en horarios que no deben de andar, con la ciudad tan peligrosa, y le dices al hijo: oye, no quiero que salgas tan tarde, quiero que llegues temprano. No, pero ¿por qué? Si mis amigos salen bien tarde. Bueno, porque hay peligro, porque hay cosas que no quiero que te pasen. No, pero que no me va a pasar nada. Llega el momento en el que papá no le va a dar explicaciones y le va a decir: bueno, aquí te necesito a tal hora o no vas, ¿no? Entonces, porque uno está viendo, está previendo lo que pudiera pasar, y es lo que Dios hace con ellos. También habla de las aves, que son abominación, entonces, y menciona unas que pues obviamente es imposible identificarlas: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, los cuervos, avestruces, lechuzas, gaviotas, gavilanes. Entonces, que también por extenso que estuviera el cielo, ellos no tenían autonomía en su alimentación, y además que eran animales carroñeros que comían de animales muertos, y podían enfermar al pueblo, y el pueblo contagiar a los demás, y hacer una pandemia ahí, y es algo que Dios los evitó. Ellos no sabían nada, hermanos, quizás de los microorganismos como nosotros, que sabemos lo que son microbios, amibas, etcétera. Ellos no. Entonces Dios los restringía de una manera tan tajante para evitar todo eso, porque el cuerpo siempre ha sido lo mismo, ¿no? Cuerpo. Y también los insectos, también Dios les da indicaciones de cuáles ellos pueden comer y cuáles no. De hecho, un claro ejemplo es Juan el Bautista y el profeta Elías, los cuales pues podían comer de algún tipo de insectos, que eran los que ellos llamaban langostas, que nosotros los conocemos como grillos, ¿no? Entonces, miren, hay algo aquí que quiero comentar acerca de esto, que el punto central es más la obediencia que el beneficio físico. Es que estas restricciones Dios se las estaba dando a ellos para separarlos realmente de las costumbres que estaban en ese tiempo. Dice el verso 24
dice: cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Acuérdense que ellos manejan el día diferente, tarde y mañana. Dice: y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Es decir, si se moría uno de los animales, pues ellos tenían que sacarlo del entorno para que cuando se pudriera o se descompusiera el cuerpo, pues no afectara ahí. Entonces el que lo sacaba, aunque lo tocara con algo, con un palo, lo arrastrara, lo que sea, él quedaba inmundo. Entonces él tenía que lavarse y esperarse hasta la noche. No podía trabajar, no podía convivir, no podía hacer nada, para que ellos vieran el nivel de importancia que Dios estaba poniendo en esas situaciones, ¿no? Entonces, algo que podemos aplicar a nuestra vida es que así como ellos lavaban sus vestidos para no contaminar a otros, nosotros en nuestro tiempo, Apocalipsis habla de que lavemos nuestra ropa. ¿Con qué? Pues bueno, con la sangre del Cordero. Es decir, que nuestro caminar, que nuestro ministrar, que nuestro aconsejar siempre va impregnado del sacrificio de Cristo en todo lo que hagamos. Y así sigue hablando, menciona animales que no deben de comer: el erizo, el cocodrilo, el lagarto, etcétera. Muchos que ellos los tenían prohibidos. Bueno, quiero llegar aquí a un punto en este video de Levítico, donde dice que también cuando cayera algo de esos animales muertos en algunos enseres, tenían que ser también lavados. Por ejemplo, cuando caían algo de madera, vestido, piel, saco, cualquier cosa en la que se trabajaba, sería metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. O sea, el agua era el método con el cual podían lavar cosas para restaurarlas en su servicio. Pero si caía en una vasija de barro, entonces eso tenía que ser quebrada, porque esa absorbía aquella inmundicia, aquella podredumbre, ¿no? Entonces era quebrada, ¿no? Porque ya no se podía usar. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo. Y toda bebida que hubiera en esas vasijas será inmundo. Es decir, en las vasijas donde ellos podían almacenar agua y que caían este tipo de animales, entonces pues ya quedaba infectada y tenían que evitarla. Dice: con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias. ¿Por qué? Porque ya una cisterna, una fuente, es agua que corre, es agua que fluye. Además vemos la misericordia de Dios, porque esa agua no quedaba inmunda, porque hay que ver el contexto de ellos, de qué tan importante es el agua, porque es muy escasa para ellos. Entonces no es como nosotros que vamos y abrimos la llave. Entonces por eso Dios les dice a ellos: nada va a poder hacer inmunda el agua, porque la necesitan, es vital. Y habla también de las semillas, habla de muchas cosas con respecto a la agricultura, que también podía ser contaminado cuando ellos tenían semillas que todavía no estaban en tierra, pues quedaba inservible si la tocaba algo así, pero si ya estaba en tierra, no. Entonces tocar los cuerpos muertos de los animales requería de una purificación, ya que podía infectar o causar un contagio masivo. Entonces, todo esto yo quiero terminar diciendo, porque habla de las serpientes, habla de especies diversas, y donde estamos viendo que todo era para que el pueblo fuera separado, ¿no?, de los demás pueblos y de las demás costumbres, donde obviamente la obediencia a Dios tenía que ser primordial y no la obediencia al vientre. De hecho, cuando ustedes ven en la historia, cuando pasó lo de la peste bubónica, dicen los historiadores que muchos israelitas se salvaron por la higiene que ellos llevaban. Fíjense. Y de hecho, al ver que ellos eran minoría de contagiados, los acusaban de que ellos la habían causado. Nosotros ahorita lo entendemos un poco mejor por el asunto del COVID, que se decía que porque habían comido animales en algunos países donde comen de todo, y que por eso estábamos batallando, estábamos sufriendo, ¿no? Bueno, cierro con esto. En mi opinión personal, ¿será que no podemos comer estos animales ya? O sea, ¿será que estoy en pecado? No, obviamente no, porque Dios se los dio a ellos con un propósito de separarse de esos pueblos paganos en ese contexto. No quiere decir que yo no pueda comer camarones, no pueda comer cerdo, no pueda comer todas esas cosas. Claro que las puedo comer, pero siempre y cuando yo sepa que no me hacen daño a mí y que no le hacen daño a alguien que sea un débil en la fe.
porque de repente alguien dirá, no, es que el cerdo no se puede comer porque la Biblia dice que no, sí, pero era la restricción para el pueblo hebreo en ese tiempo. Dios después le dice a Pedro que no llame inmundo todo lo que él ha limpiado. Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que saber diferenciar. Yo no me voy a poner a contender con un hermano que para él sea malo, porque es débil en la fe. Y cuando hablamos de débil, la traducción correcta es que está enfermo en su fe, no tiene una fe fuerte. Entonces, habría que explicarle o habría que enseñarle de alguna manera que no es pecado hacerlo, sino que todo hay que hacerlo dándole gracias a Dios y con restricciones que a nuestro cuerpo no le hagan daño, ¿no? Entonces, mi deseo es que Dios te bendiga. Gracias por apoyar este canal de predicación, de mensajes de la palabra, y seguimos en la serie de Levíticos. Dios con nosotros, bendiciones y ánimo.